Ahora, en cuanto a las estadísticas, hay que diferenciar de que en algunas se permite como el 60% es legal en cualquier circunstancia. En otros es legal con algunas restricciones. Pero desde las Naciones Unidas hay una propuesta, hay toda una legislación. Hay grupos feministas radicales que lo que están tratando es de que esto se apruebe como de lugar. En realidad es una plataforma política. En 1970 se hablaba que un feto de 27 a 28 semanas no podría sobrevivir si es que había una circunstancia, una situación. Hoy hay fetos de 21 a 22 semanas que han sobrevivido con ayuda de la ciencia. Ahora hay clínicas, contradictoriamente en Alemania, hay clínicas que desde esa edad ya tienen todas las herramientas y todo el desarrollo tecnológico para que puedan sobrevivir. Ya hablando del tema que las personas usan como pretexto el hecho de que si fui abusada tengo derecho a abortar. Por ejemplo, en los años 70, Norma McCorvey alegó que ella había sido abusada por una pandilla. En esos mismos años, Sarah Weddington y Linda Coffey, recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, necesitaban una cliente para poder atacar la ley en Estados Unidos que hace más de 100 años prohibía los abortos. Y usaron a ella, la usaron y a través de ella y su caso, porque ella decía, no, que ha sido abusada, que tiene derecho y por aquí y por allá, se aprueba en 50 estados, se legaliza el aborto después de 3 años, o sea, en el año 73, y resulta que el bebé que de esta mujer nace y ella lo da en adopción en el año 1980, pero ella confiesa, McCorvey admite que ella en verdad no había sido violada, que nunca existieron los pandilleros, que ella había conocido a un muchacho y habían tenido relaciones y ella había salido embarazada. Pero cómo estas personas engañaron a todo un país para aprobar lo que ellos querían. Exactamente. Es que las leyes tienen nombre y apellido. Y es un porcentaje muy pequeño que las mujeres queden embarazadas producto de una violación. Eso es una verdad también. Esto es de la manipulación de la que hablábamos. Esto es una estrategia de las tinieblas, es una estrategia cómo usar la mentira, cómo fabricar una mentira. Y hacerla como una verdad. Claro, pero los medios se prestan para eso. Y bueno, yo estoy seguro que los medios no sabían la verdad, porque se ven casos de manipulación. Esto es una manipulación. Son manipulados. Son manipulados y... En algunos casos corrompidos también. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel 18:20 dice, ¿no? Y el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre. Cuando existe una violación, existe el violador, existe la víctima y existe el niño. ¿Cuál es la solución? Matar al inocente, dicen ellos. ¿Quién es el culpable? Bueno, ahí el culpable es el niño porque lo matan. No, para ellos. Claro. Pero el culpable es pero ¿qué dice la palabra? Que los hijos no llevarán el pecado del padre. El hombre, el abusador, es un crimen. Exactamente. Y la solución para ellos es matar al inocente. Pero el culpable, el violador... Pero lo triste es cómo esta sociedad... Está vivo en la cárcel, pero ¿quién muere? Esta sociedad se presta para eso. La creencia falsa es que el aborto es un procedimiento sencillo para eliminar una masa de tejido del vientre de una mujer y ella tiene el derecho a determinar lo que sucede en su propio cuerpo. Masa de tejido. Esa es la creencia falsa, pero la creencia correcta es que el ser que está dentro del vientre de una mujer embarazada es un ser humano separado y singular, creado por Dios desde el momento de la concepción. Una mujer tiene derecho sobre su propia vida, pero no tiene derecho a destruir una vida inocente. Estas violaciones y estos embarazos no deseados se debe a que la sociedad se está volviendo una sociedad sexista, los jóvenes están en un desenfreno sexual. ¿Desde cuándo está ocurriendo todo esto y qué se puede hacer? Bueno, es ahí también, perdón, donde yo pienso de que no nos debemos dejar estigmatizar como que ustedes son religiosos y que eso no tiene nada que ver acá, cuando sí tiene que ver. O sea, no podemos sacar a Dios nosotros de este tema. Todo ser humano tiene su posición ideológica y religiosa, quiera o no. Entonces, a uno no pueden desvincularlo de su posición. Es algo totalmente discriminatorio. Así es. Es algo totalmente sesgado, ¿no? Poder decir, ya, tú opinas, pero deja la otra religión. No puede ser, pues. Porque es como que yo decirle a un izquierdista, es como decirle a una persona, tú opinas, pero deja la otra ideología. No, eso es parte de uno. Tengo aquí un artículo acerca de una compañía, Open
Lines of Kansas City, Missouri, en Estados Unidos, donde ellos aparecen en el mercado con esta portada. Miren lo que dice: tejido fetal fresco, cosechado y enviado de acuerdo a sus especificaciones, donde y cuando usted lo necesite. Por ejemplo, tengo unos precios. Bebé no procesado, $70. Médula del bebé, $250. Orejas, $75 el par. Ojos del bebé, $75. Cerebro preparado para estudios, $999. Columna espinal del bebé, $850. Cadáveres intactos del bebé, $400. Toda una industria. Claro. Yo me hago una del crimen. pregunta. ¿Sus padres los desearon haber tenido a ellos? Porque ellos promueven, Dios mío, una barbaridad y media de tanta maldad, pero sus padres de ellos, los progenitores de ellos, ¿los desearon para tenerlos? Lo que pasa es que es toda una industria, es todo un movimiento político, social. Hay todo un entorno que es diabólico y que es un entorno de intereses políticos. Por ejemplo, yo mencionaba un caso de una organización, de un hombre que financia en el mundo entero todas estas iniciativas. Es George Soros, tiene una fundación, él financia iniciativas políticas, todo, pero es un gran financista de estas industrias del aborto. Entonces yo digo, George Soros, cuando su padre lo tuvo, cuando lo tuvo, lo quisieron tener. Entonces, ¿por qué si mis padres me dieron la oportunidad a mí y Dios, por qué yo no se lo voy a dar a otros? Y todo esto se ha ido aumentando. Por ejemplo, en Estados Unidos existe 1.550.000 abortos al año. A $300 por aborto, pues son $500 millones anualmente que van a los bolsillos ¿de quién? De estos doctores, de estas personas, ¿no? Los anuncios en las clínicas abortistas son por montones. Aborto de 300, de 500, claro, en promedio es $300, en promedio. Sí, en promedio. Porque hay abortos más costosos y menos costosos, pero eso es una plaga. Job en el capítulo 3, versos 11 y 16, dice, ¿por qué no morí en el vientre? Cuando Job estaba teniendo su lucha más grande, la pérdida de todas sus posesiones, sus seres queridos, la enfermedad, la sarna maligna, y él en su desesperación dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Él está dando una condición de ser humano. No, científica, lo que ocurre dentro del Claro, del yo cuando yo escuché, cuando yo leí esto me conmoví, porque yo pensé, o sea, no son un pedazo de carne, no son cualquier cosa. Dice, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. En los caminos de Dios, y cuando uno va y conoce a Cristo, en realidad el problema, como lo vemos, a veces no pasa. O sea, lo vemos esto como un problema. Fue violada, por ejemplo. Pero a ver los casos. Pero luego se refugia en Dios, pero luego lo ve de otra manera, ¿no? Asume su maternidad y luego va a ser feliz. En el caso de una violación, hay que ver bien claro que el culpable es el papá, digamos, el violador. Pero entonces la mujer se victimiza al punto que no se da cuenta que el bebé también es víctima. Y en vez de protegerlo, pues entonces como que la soga se rompe por lo más débil. Ahora, en el caso de personas que, por ejemplo... No fueron violadas. No fueron violadas, pero ven que su carrera va a ser truncada, la presión social, todo eso. Todo el consejo más perfecto lo tiene Dios. O sea, ir a la palabra, porque en realidad los consejeros fuera de Dios no son buenos, no son veraces. Pueden haber dentro del entorno familiar alguien que le dé un buen consejo. Lógicamente hay médicos que sin ser cristianos dan buenos consejos, pero el consejo más seguro está en la palabra de Dios. Ahora hay que también estar conscientes de que por mi irresponsabilidad no voy a asesinar a alguien. Si forniqué, si pequé, si adulteré y salí embarazada, es mi culpa, es mi responsabilidad. Tengo que asumir mi responsabilidad. Ahí vamos a un tema que es importante. El asunto es vamos a ver el asunto científico, el asunto legal y todas sus repercusiones. Si legalmente las personas están habilitadas, pero ¿y qué dice Dios? Ese es el otro asunto que es lo más importante. ¿Qué dice Dios? Porque Dios le va a demandar a esas mujeres. Su crimen es un pecado. Es un pecado. Eso es abominable delante de Dios. Lo dice, y no piensen de que esas personas, como dice, no, las personas derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6:16 lo dice. Ese es un tema ya moral, es un tema de nuestra respuesta ante Dios y cómo es que Dios ve todo esto. Eso también hay que tomarlo en cuenta.
Para mí es lo más importante. Así es. Porque las legislaciones pueden decir lo que quieran y en realidad los hombres siempre se equivocan. Y Dios está por encima de las Naciones Unidas, por encima de la OEA, por encima de todos los tratados internacionales, está lo que dice la palabra de Dios. Y las mujeres y los hombres van a tener que dar cuenta a Dios. Así es. Y decirles a personas que Dios perdona pecados. Dios restaura el hogar, la familia, la psicología. Y que hay una salud. solución. Así es. Si ellos se refugian en Dios, Dios le va a dar la salida, Dios le va a dar los recursos, Dios va a sanar su alma, esa amargura, Dios le va a dar la salida en el aspecto económico. Y luego van a pasar esos momentos difíciles y se van a dar cuenta, como contaba el pastor Armando, ver a su hijo, ver a su hija. Que no tengan temor. No, pero por eso, verlo ahora, y lo quise abortar y no lo aborté, y ahora mira, es un joven, es una joven lleno de vida, es una alegría para mi alma, es una bendición. Y Dios qué tratos grandes tendrá con ese joven. El amor de mi vida no me dice mi amor, mi princesa, me dice mamá. Una frase muy hermosa para quienes tienen el privilegio de ser madres o quienes están en proceso para llegar a serlo, pero también es una herida para quienes tuvieron la oportunidad y por alguna circunstancia renunciaron a ella. Es difícil saber cuántos son los abortos voluntarios, pero han habido trabajos relativamente serios que han hecho cálculos. En nuestro país anualmente estamos llegando casi a los 400.000 abortos. Y si hablamos de América Latina, es más o menos 4,5 millones de abortos por año. Y existe una larga práctica médica en beneficio del aborto inducido, envenenamiento salino, por succión, dilatación y curetaje, por DIX a las 32 semanas, por operación cesárea, RU486, aborto terapéutico, aborto frustro, aborto séptico, y durante los últimos 30 años se ha mejorado constantemente las tecnologías para el aborto. El impacto que tiene el aborto en la mujer es un impacto tanto a nivel biológico, psicológico y emocional. Experimenta mucha ansiedad, depresión. Ella va a experimentar un sentimiento de culpa. Esto va a afectar su autoestima, va a afectar sobre su seguridad, sobre su confianza. O sea, a mí me parece clarísimo que abortar no es agradable. O sea, yo no creo que exista una sola mujer que tú le digas, ¿quieres ir al cine o quieres abortar? Ah, no, vamos a abortar. O sea, no, pues, es una experiencia terrible, siempre, para la mujer, y es un riesgo. Con respecto a los derechos humanos, en ciertos países y lugares, el aborto es aceptado auténticamente, ya que a nivel internacional se lucha por legitimarlo como un derecho. Incluso las ONGs como Iniciativas y Cotidiano Mujer de Uruguay han dado su apoyo a Planned Parenthood en el pasado escándalo, donde se conoció videos secretos de la fundación en que se hablaba del tráfico de órganos de los no nacidos. You know, I asked her at the beginning of the day what she wanted. Yesterday she's been out, a lot of people want intact hearts these days because they're looking for specific nodes. AB nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Yeah, a dime a dozen. Solo en el 2005 reportó un ingreso récord de $882 millones.
Ese año recibió 273 millones de dólares en subsidios y contratos del gobierno de Estados Unidos. Okay, so when you are or the affiliate is determining what that is monetary. Yes. So that it doesn't raise any question of this is what it's about. This is the main. What price range would you? You know, I'm going to throw a number out. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. Yes. Más de un cuarto del presupuesto de Planned Parenthood proviene de dinero de los impuestos pagados por los ciudadanos y que son conseguidos por medio de grupos permanentes para ejercer presión política. It makes a huge difference. I'd say a lot of people want liver. And for that reason, most providers will do this case under ultrasound guidance, so they'll know where they're putting their forceps. Contact all that. So then you're just kind of cognizant of where you put your graspers. You try to intentionally go above and below the thorax so that, you know, we've been very good at getting hard, long liver because we know that, so I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below, I'm going to crush above, and then I'm going to see if I can get it out intact. And with the calvarium, in general, some people will actually try to change the presentation so that it's not a vertex, because when it's a vertex presentation. So I mean, there are certainly steps that can be taken. So they can convert to breech, for example, at the start of the... Exactly. Under ultrasound guidance, they can just change the presentation. Es importante anotar que solo entre 1973 y 2000 se llevaron a cabo cerca de 33 millones de abortos legales solo en Estados Unidos. Lobbies, cabilderos y agentes están siempre en el Congreso y en las legislaturas estatales luchando para obtener más fondos gubernamentales. Federal abortion ban is a law, and laws are up to interpretation. So if I say on day one I do not intend to do this, what ultimately happens doesn't matter. Ya que todo esto se oculta, toda esta información no está a la luz pública. Quizás porque grandes empresas desde bebidas, gaseosas, hasta chicles, endulcorantes y cremas están ahí incluidas. Tras el escándalo de Planned Parenthood, la multinacional se ha visto obligada a retirar de su página web el nombre de 41 empresas que financiaban aparentemente sus actividades. El diario The Daily Signal publica el nombre de las empresas que fueron retirados de la web de Planned Parenthood. En el año 2015, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, en Perú, no supo qué responder sobre los fondos recibidos por varias ONGs para promover el aborto en este país. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, recibió $718,000 destinados a fortalecer el debate público para la reducción del estigma sobre el aborto, así como posicionarlo en la agenda política. $200,000 tenían como fin conseguir la opinión favorable entre los congresistas tomadores de decisión sobre temas de aborto y anticoncepción. Católicas por el Derecho a Decidir Perú recibió $275,000 destinados a posicionar los derechos sexuales y reproductivos con acceso al aborto legal en la agenda pública y sanitaria. Solo esta organización ha movido más de $13 millones en América Latina para legalizar el aborto. El Instituto Peruano de Paternidad Responsable, IMPARES, recibió $2,008,000 destinados al proyecto Acciones para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad relacionada con el aborto y Promocionar el Derecho a Decidir, eslogan para promover el aborto por violación en el Perú. Las estrategias abortistas en Latinoamérica para evitar colisionar de manera directa con constituciones que defienden la vida desde la concepción
ha sido ir creando excepciones en los códigos penales para que a partir del mal llamado aborto terapéutico se introduzcan paulatinamente más causales, es decir, los abortos por violación y el aborto eugenésico, aborto en términos generales legal, y abrir puertas a instituciones privadas que tengan un respaldo político para ejecutar un negocio como la conocida Planned Parenthood, Hibos, Rockefeller Foundation, y así convertirnos en sociedades modernas. ¿Realmente es por salud de la persona o hay algún otro interés? La legalización del aborto no reduce las tasas de mortalidad materna. No existe una correlación estadística ni bases científicas para afirmar que a mayor aborto seguro exista una disminución de la mortalidad. Pudimos estudiar el impacto de los periodos antes y después de la prohibición definitiva del aborto en Chile. Pudimos constatar que el aborto no tuvo ningún efecto en la tendencia de reducción de la mortalidad materna. Más aún, después de prohibir el aborto, la razón de mortalidad materna por aborto se redujo de 13,4 a 1,7 por 100.000 nacidos vivos, es decir, un 84% de reducción. O sea, por lo tanto, entonces, ¿cómo puedes concluir que el aborto, cuando es ilegal, ¿verdad?, te aumenta la mortalidad materna, si en Chile lo que se ha hecho es reducir la mortalidad materna? En la India, donde se permite el aborto en casi todos los casos desde 1972, es donde más muertes maternas ocurren. En los países desarrollados también se puede ver que no hay una correlación entre la legalidad del aborto y los índices de mortalidad materna. Irlanda, antes de su aprobación del aborto, poseía una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo, 5 por cada 100.000 nacidos vivos, 3 veces inferior a la de su vecino el Reino Unido, que ostenta 13 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y a la de Estados Unidos de 17 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, países donde el aborto es ampliamente permitido y los estándares de salud son muy altos. Además, ¿no es cierto?, hay que considerar que las mujeres que se han realizado un aborto, ya, en el embarazo subsecuente, tienen una mucha mayor probabilidad de tener un embarazo muy pretérmino o de muy bajo peso al nacer. Y esto va a aumentar la mortalidad neonatal y también los costos de cuidados neonatales, que son de los más caros en pediatría. Carol Everett estuvo en la industria del aborto en Dallas, Texas, como directora de 4 clínicas, propietaria de 2. Expresa que estaba ganando una comisión de $25 por cada aborto que vendía. Estábamos haciendo de 20 a 30 abortos por hora si podíamos, al menos 20. Teníamos 21 juegos de instrumental. Eso es todo lo que teníamos, así que no podíamos llevar los instrumentos fuera para limpiarlos, esterilizarlos, bajar la temperatura de la esterilización durante 20 minutos y luego enfriarlos. Muy pronto ya no se trataba de vender abortos a otras mujeres, se trataba de dinero. Vi la posibilidad de hacer mucho dinero. Contestaba el teléfono en mi casa por la noche porque no podía permitirme perder un aborto. Solo les dejábamos ver si sus test de embarazo se volvían positivo o negativo, y teníamos en la pared un gráfico que mostraba cómo son el test positivo y el negativo. Si era positivo, nuestra gente estaba preparada para cogerla del brazo y apretarla. Si veías que estaba confundida, apenada, porque se acababa de enterar de que estaba embarazada, si estaba preocupada, la cogías del brazo y le apretabas, consiguiendo su atención, y le decías: si dispones de dinero, nos encargamos ahora mismo. Sin embargo, un porcentaje de las pruebas de embarazo eran negativas, no todas daban positivo. Y no olvide que cuesta el mismo dinero hacérselo a una no embarazada que a una embarazada. Así que si el test daba negativo, teníamos una técnica de venta diferente. Le decíamos: la prueba da negativo,
negativa, pero este test no es suficientemente sensible para detectar un embarazo de poco tiempo. Puede que estés embarazada, aunque esta prueba dé negativo. Y si quieres, podemos saberlo con seguridad hoy mismo. Nos decía que bien, que quería hacerse la otra prueba. Nos limitábamos a hacerle una ecografía. Y como si se la hiciéramos a cualquier hombre, mujer o niño, podíamos encontrar un embarazo. Solo hay que encontrar una mancha, y todos tenemos alguna mancha en el abdomen. Esa chica no sabe cómo es un útero embarazado o no, por lo que únicamente hay que encontrar una mancha en el abdomen. Le dices, mira, aquí está, estás embarazada. Ella se conmociona, la coges del brazo y le dices, mira, si tienes dinero podemos hacernos cargo esta misma noche. No contribuye a la salud de la mujer, no disminuye su incidencia. Es un atentado contra las mujeres engañarlas, haciéndoles creer que aborto legal significa aborto seguro. Sacar la cabeza era muy difícil, más aún a las 20 semanas. Tuvimos a una chica en la mesa abortando 6 horas, tratando de aplastar una cabeza. El abortista no podía hacerlo. Nadie sabe lo que sucede en las clínicas de abortos. Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés. El asesinato de una mujer que se desangró hasta morir por abortar en el segundo trimestre. 19 mujeres fueron sometidas a histerectomías o colostomías. Y nunca apareció en los periódicos, no hubo denuncias. Pero con lo que no pude lidiar fue con el hecho de haber quitado la vida a mi propio hijo con un aborto. No se puede tratar con la muerte y la mentira diariamente sin acabar tremendamente afectada por ello. Y no hay nadie que haya trabajado en esas clínicas que no haya ido a la parte de atrás a juntar las partes del bebé. Y aunque no lo hayas hecho, ves los trozos ahí. Quienes están de acuerdo con la legalidad del aborto deben meditar cuáles son los límites y sus razones. Hay que plantearse el problema moral de la duda. Si no estamos seguros de que detrás de un arbusto se esconde una perdiz o un niño, ¿podemos disparar? La joya más hermosa que puede tener una mujer alrededor de su cuello son los brazos de su hijo.